Y vamos a partir de lleno en la política porque continúan las tensiones entre Chile Vamos y también el Partido Republicano. Ha habido diferentes declaraciones. De hecho, el día de ayer en Tolerancia Cero, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, habló sobre lo que le provocaría entregar apoyo o más bien gobernar con el Partido Republicano. Decía, me dolería la guata. Bueno, a propósito de eso, hubo reacciones desde el Partido Republicano y las vamos a revisar a esta hora de la tarde con la periodista Colomba Eichholz, conectada con CNN Tarde. Colomba, ¿cómo has estado? Bienvenida y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. En un seminario que sigue a esta hora desarrollándose con los candidatos presidenciales, Evelyn Matei, estuvo temprano en la mañana José Antonio Kast, también la candidata del oficialismo, Janet Jara, para abordar la materia económica de sus programas, principalmente lo que tiene que ver con inversiones, empleo en nuestro país. Pero también hay que decirlo, José, la materia política es lo que se llevó el foco de este seminario, porque todos los candidatos presidenciales, al presentar sus propuestas, al presentar frente a 700 personas aproximadamente que estaban en este seminario, hablaron justamente de la unidad, particularmente porque estamos a pocos días de la inscripción de las candidaturas parlamentarias y por lo menos en Chile Vamos aún no se zanja un acuerdo con demócratas, mientras que en el Partido Republicano, Social Cristiano y el Nacional Libertario ya se inscribió el pacto electoral Cambio por Chile, así que también es una materia importante que por lo menos los dos candidatos de la oposición abordaron en su presentación frente a todas estas personas que estaban presentes durante este seminario, un seminario que, como ya decía, entonces estuvo marcado por declaraciones de ambos candidatos presidenciales de la oposición, tanto de José Antonio Kast como de Evelyn Matei, pero en el caso particular de José Antonio Kast respondió justamente, José, como tú lo adelantabas, de una declaración que ya ha causado varias reacciones durante esta jornada del presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, quien nos acompañó ayer en CNN Chile en el programa Tolerancia Cero para abordar las negociaciones de las listas parlamentarias, no solamente con demócratas, sino también los pactos por omisión que se deberían zanjar con el Partido Republicano, el Nacional Libertario y Social Cristiano en 4 regiones de nuestro país. Y es en ese contexto en donde también, José, ronda una pregunta ya hace semanas, que es este apoyo que Evelyn Matei le brindará o no a José Antonio Kast si el candidato del Partido Republicano pasa a segunda vuelta. Y es una pregunta que se le hizo a Juan Manuel Santa Cruz en Tolerancia Cero, a lo que Juan Manuel Santa Cruz respondió, presidente de Evópoli, que él no se pierde si la contendora es Janet Jara. Ahora, si es que eventualmente gana José Antonio Kast y se convierte en el presidente de la República, se le preguntó si es que él se incorporaría, si es que Chile Vamos se incorporaría, se integraría al eventual gobierno de José Antonio Kast, a lo que Juan Manuel Santa Cruz dijo, como tú ya lo adelantabas, José, me dolería mucho la guata gobernar con Kast, haciendo también énfasis en que hay proyectos políticos distintos entre el Partido Republicano y entre Chile Vamos. Ahora, desde Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, quien también estuvo presente durante esta jornada en este seminario para discutir las inversiones de nuestro país, obviamente, y el plano económico, lo cierto es que el diputado llamó al presidente de Evópoli a, si le duele la guata, tomarse un esomeprazol, porque finalmente la unidad es lo más importante, teniendo en cuenta quién es la candidata del otro sector, Janet Jara. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones tanto del presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, como las reacciones que hubo desde su propio sector, desde el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Sumar a Kaiser a un gobierno. Ah, ya, eso le daría, Matei, ya. sí, pero no le dolería la guata participar en un gobierno de Kast. No, también. También le dolería Sí, la guata. claro. Ah, ya. ¿Por qué le dolería tanto Y la además, guata? dado el Porque hecho de somos que a lo mejor... proyectos políticos Está distintos, bien. tenemos una forma distinta de hacer política que no compartimos. Mira, yo me acuerdo de algunos que cuando ganamos con un 62% y vieron a Eduardo Frei decir que estaba por el rechazo, usaron la misma expresión. Yo lo que les dije es que se tomaran un omeprazol. Bueno, eso es, pues. Entonces, si alguno tiene algún tipo de... A ver, acá lo que yo tengo claro es que a mí el dolor de guata que sí me daría es que Janet Jara pudiera eventualmente nutrirse de nuestras peleas internas. Por lo tanto, yo aliento a todos a abogar por la unidad, que marquemos diferencias en lo programático, que marquemos diferencias en nuestros equipos, pero que tengamos todos claro que en segunda vuelta vamos a estar todos juntos para enfrentar a Janet Jara, si eventualmente ya pasa segunda vuelta, porque como se ha venido desinflando, hasta eso eventualmente está puesto en telejuicio.
Bueno, José, y no solamente el diputado de Renovación Nacional, Diego Charper, le recomendó un remedio justamente para el dolor de guata. Lo hizo también el propio candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien le recomendó otro remedio, no esomeprazol, le recomienda a Juan Manuel Santa Cruz Viadil, porque también recuerda la importancia de la unidad para poder dar gobernabilidad y también obviamente vencer a la candidata del otro sector, que es Janet Jara, algo que también reiteraba durante esta jornada el candidato presidencial del Partido Republicano, al ser consultado justamente por la gobernabilidad que un eventual gobierno del Partido Republicano le podría brindar a nuestro país, algo que también se le ha consultado durante esta semana, en donde el candidato presidencial no descarta incorporar a personas, a dirigentes de Chile Vamos en su gobierno, siempre y cuando, ¿no es cierto?, haya acuerdo en materias programáticas. Es algo que por lo menos José Antonio Kast haya deslizado, no de manera tan enfática o clara, pero sí ha mostrado entonces cierta disposición a incorporar a personeros de Chile Vamos. Así que vamos a pasar a revisar justamente las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en respuesta a las declaraciones de Juan Manuel Santa Cruz. Espero que se mejore pronto. Ajá. Y todas las farmacias venden Viadil. En esto yo miro para adelante. ¿Ah? No tenemos tiempo para discusiones de cómo me siento, cómo no me siento, quién está al lado, al frente, detrás. Nosotros miramos hacia adelante. La crisis es tan grande que no podemos detenernos a comentar dichos de personas que pueden tener su opinión, pero nosotros no las vamos a comentar. Desde el primer día nosotros hemos señalado, y yo lo he dicho, que si yo no paso a la segunda vuelta, voy a ponerme a disposición para trabajar por cualquiera que pase a la segunda vuelta que sea opositor al actual gobierno. Hacer el análisis pensando, por ejemplo, lo que pasó hace 4 años atrás, cuando José Antonio Kast pasa a la segunda vuelta en ese momento en contra del actual presidente Gabriel Boric. De hecho, hubo un importante representante de Evópoli, el exministro Ignacio Briones, que no entregó un apoyo derechamente a José Antonio Kast, posición que no sabemos se repetiría o no en caso de que Kast pase en esta oportunidad a la segunda vuelta. Ahora bien, como partido, o más bien como Chile Vamos, Evópoli es el que ha presentado al menos hasta ahora una posición más crítica respecto a gobernar derechamente con el Partido Republicano. ¿Generará esto, en el caso hipotético, insisto, de que José Antonio Kast sea gobierno, generará esto un quiebre, por ejemplo, al interior de Chile Vamos, tal vez con un descuelgue de Evópoli, en el caso de que otros partidos de Chile Vamos integren un eventual gobierno de José Antonio Kast? Es parte del análisis que se puede hacer pensando en reacciones como la del día de ayer y pensando también lo que pasó hace 4 años atrás, Colomba. Claro, y de hecho, José, hace no mucho tiempo, Sebastián Sichel, el alcalde de Ñuñoa, ¿no es cierto?, y ex candidato presidencial por Chile Vamos, nos acompañó en CNN Chile, donde aseguró que él haría lo mismo que hace 4 años, que en 2021, cuando recordemos es derrotado Sebastián Sichel por José Antonio Kast, y en ese entonces Sebastián Sichel condiciona el apoyo a José Antonio Kast y, ¿no es cierto?, le entrega un listado de condiciones, de propuestas que tenían que estar similares a las que tenía el candidato del Partido Republicano. Y es algo que también Sebastián Sichel decía, bueno, volvería a hacer, porque finalmente se tienen que sentar a conversar de cuáles son las coincidencias programáticas que eventualmente podría haber con el Partido Republicano para finalmente zanjar el apoyo. Y es algo que también decía la semana pasada el senador y presidente de Renovación Nacional, también en CNN Chile con Mónica Rincón, que hay ciertas conversaciones que se tienen que llevar a cabo antes de dar este apoyo total a el candidato presidencial del Partido Republicano, si es que efectivamente es el abanderado que pasa a segunda vuelta. Por lo menos eso dicen las encuestas, José, encuestas de las cuales la candidata Evelyn Matei no se ha referido durante esta semana. Eso sí, ha aumentado 5 puntos porcentuales respecto a la semana pasada, por lo menos en la encuesta Cadema. Ahora, si no se refirió a las encuestas, lo cierto es que la candidata sí se refirió, por ejemplo, a la unidad, esto a puertas de la inscripción de las elecciones parlamentarias. De hecho, en el propio foro, cuando ella estaba presentando frente a todos los asistentes, se trató materias de seguridad, de crimen organizado, de inversión, de empleo, pero también llamó la atención porque al final de su alocución, la candidata de Chile Vamos hizo un llamado o una mención, por lo menos, a el partido Amarillos por Chile y también demócratas que se encuentran negociando con Chile Vamos para poder zanjar una lista parlamentaria, mientras que sabemos Amarillos ya anunció esta decisión de ir en una lista única, de ir en una lista como partido Amarillos, pero obviamente decían apoyar acá a Evelyn Matei como su candidata presidencial. Así que vamos a pasar a revisar ese llamado que hizo justamente en medio de su presentación la candidata Evelyn Matei. Tenemos equipos con experiencia, tanto en Chile Vamos como en Amarillo,
Y lo que queremos es que Chile sea un solo gran equipo. En vez de estar peleándose estos con esto y estos con esto, nosotros para lograr crecer y vencer el crimen organizado necesitamos un gran equipo. Bueno, un equipo, entonces decía Evelyn Matei en un seminario en donde, como decía José, también expuso más temprano el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, donde entregó unas declaraciones que empezaron a causar ya bastantes reacciones en el Congreso. Decía, en particular, y para solamente citar las declaraciones de José Antonio Kast, que el Congreso no es tan relevante como se imaginan frente a las personas que estaban obviamente en este encuentro, hablando de permisología, hablando del rol del Estado, del rol que tiene, ¿no es cierto?, también el Congreso, justamente en ese marco cuando se le consultó sobre la gobernabilidad, que había sido la primera pregunta, de hecho, desde por parte de los panelistas hacia el candidato presidencial, a lo que el candidato presidencial respondió con esta frase que ya ha causado bastante polémica, como ya decía, y estamos a la espera, obviamente, de que pueda explicar en más profundidad José Antonio Kast a qué se refería con esa declaración que vamos a pasar a revisar también para conocer en profundidad qué fue exactamente lo que dijo José Antonio Kast. Nosotros también tenemos que decirles que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes, que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. Por eso, cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria y les di a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley, por lo tanto vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar los plazos que están establecidos, por lo tanto la gobernabilidad, no se preocupen, no va a haber ningún problema y todo va a estar bien. Claro, porque decía, por ejemplo, hablando el candidato presidencial José Antonio Kast, del rol del Poder Legislativo, que muchas veces se están haciendo más leyes, por ejemplo, para sancionar el no cumplimiento de las leyes que ya están vigentes, hablando también de que el presidente también puede tener un rol más importante en materias más administrativas, en materias, por ejemplo, que tienen que ver con permisología. Ahora, esta declaración, José, como ya te decía, llenó de críticas el Congreso. Lo cierto es que en el oficialismo ya están comparándolo con gobiernos autoritarios, con gobiernos que de alguna manera gestionan, que mandatan con decretos, algo que de hecho José Antonio Kast, y nos dicen ahora justamente porque en estos momentos está hablando José Antonio Kast en este seminario, aclara sus dichos y dice que justamente estas críticas buscan polemizar lo que él decía. Finalmente dice, lo que se busca es polemizar, que en ningún minuto el candidato presidencial habló de gobernar con decretos, sino de una potestad reglamentaria. Eso es lo que está diciendo en estos momentos el candidato José Antonio Kast, obviamente explicando sus dichos que causaron polémica y que también generaron declaraciones de su contendora en el oficialismo, la candidata Janet Jara. Así que vamos a pasar a revisar qué es lo que tuvo para decir la candidata del oficialismo. Mire, yo no lo escuché exactamente, así que no me voy a referir a las palabras de él porque preferiría escucharlo. Yo le puedo decir es que para mí la democracia es muy valiosa y que efectivamente las leyes se discutan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país, suele enriquecerlas. Lo que sí que es verdad que hay que apurarse más en poder sacarlas y que las leyes apunten a solucionar los problemas de las personas en su casa. Pero pensar que aquí se puede gobernar por decreto, de forma autoritaria, me parece que es un error. Por algo hay democracia y eso involucra que hay que tratar de conversar con todo y no cerrar los puentes, sino que abrir las posibilidades de diálogo. Bueno, y entonces las declaraciones de Janet Jara, esto José decía también tras una serie de críticas que ya vienen por parte del Congreso, que se siguen emitiendo ahí en el podio, en el Pensador desde la región de Valparaíso. José Antonio Kast, como te decía José, ya rectifica estas declaraciones, dice que él no se refería en ningún momento a gobernar vía decreto, solamente se estaba refiriendo al rol que también puede tener el gobierno del presidente de la República para quizás acelerar o no poner tantas trabas en lo que es, por ejemplo, la legislación de la permisología. Entonces, en este seminario, José, que estuvo lleno de novedades, incluso también de la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien dijo durante su alocución que ella va a volver a las regiones, se va a reunir con chilenos porque ya lleva mucho tiempo reuniéndose con los gremios. Así que también la vamos a ver más en regiones a la candidata del oficialismo.
Claro, pero es una declaración que él sabe va a generar reacciones. Colomba, ya son evidentes dichas reacciones. Sería interesante que tal vez en otras entrevistas o derechamente en un punto de prensa se le pueda hacer preguntas para profundizar a qué se refiere particularmente. Él ha descartado el tema de gobernar con decretos, pero es algo que al menos desde el oficialismo sí lo interpretan. De hecho, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, por esta misma declaración dijo lo siguiente: los dictadores en Latinoamérica no son solo militares, también civiles. Esas personas usan decretos. Vamos a seguir profundizando y quedamos al pendiente, por supuesto, Colomba, de si existe o no otra explicación de José Antonio Kast sobre esta declaración que tenemos en nuestra pantalla. El Congreso es importante, pero no tan relevante. Él dice que no tiene que ver con gobernar con decretos, pero al menos así lo interpretan desde otros sectores políticos. Te agradezco la conexión. La carrera presidencial sigue su curso, cada vez queda menos para las elecciones y recordemos, el 18 de agosto es una fecha clave para inscribir las campañas de cara a las elecciones de este 2025, Colomba Eijols. Gracias por la conversación, gracias por el análisis. Nos vemos, José, que esté muy bien. Que tengas una buena